Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todo, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Cuando Jesús estaba recorriendo la región de Galilea, entrando a las sinagogas los días sábados, enseñando a los que estaban ahí presentes para hacer la liturgia sabatina, que significa, en primer lugar, del día séptimo. Como nosotros tenemos el séptimo día en domingo, Jesús enseñaba, pero a campo abierto, en ambientes públicos, proclamaba el anuncio del reino, de su cercanía. Y hemos leído en el pasaje anterior que era mucha la gente que venía a donde él estaba. Y él los vio con ojos de pastor. Se conmovió, se compadeció de ellos, y ante su mirada le parecieron como ovejas cansadas y sin pastor. Dijo entonces a sus discípulos, y eso significa que es una enseñanza para todos sus discípulos: la mies es mucha y los trabajadores pocos. Lo mucho que había visto era esa multitud, pero ahora la ve como si fuera un dueño de un terreno sembrado de trigo. La mies es un trigal maduro, listo para la cosecha, pero carece de suficiente mano de obra. Y si no se recoge la cosecha en el campo, se va a echar a perder. Y enseguida dijo a sus discípulos qué debían hacer ante esa situación de las ovejas sin pastor o la cosecha que se debe recoger. Debían hacer oración, y en su oración una petición concreta dirigida al dueño de esa cosecha, suplicándole que mandara trabajadores a recoger esa cosecha madura de trigo. E inmediatamente después tenemos este pasaje. Jesús se comporta como maestro, pero también como el dueño de esa cosecha y como el encargado nuevo de este rebaño sin pastor extenuado. Les concede el poder que él tiene, se los transmite para expulsar a los espíritus impuros, para sacar de los cuerpos de las personas a los demonios que apartan de Dios. Esa es la misión normal de los demonios. Su trabajo ordinario es apartar al hombre de Dios. Y les da poder también para curar todo tipo de enfermedades y dolencias. Lo mismo que él ha hecho durante todo este tiempo que los discípulos lo han acompañado, ellos también lo van a poder hacer. Él los ha escogido, él los ha preparado, y sin que ellos le pidan que les conceda estas facultades, decide otorgárselas y enviarlos a anunciar el reino de las ovejas descarriadas, dispersas, que ha visto como un trigal maduro.
Habiéndoles dado estas facultades, San Mateo nos cuenta que los que recibieron estos poderes fueron 12. Y por primera vez usa el nombre apóstoles. Apóstoles significa enviados. 12 nos recuerda que así fue fundado el antiguo Israel con los 12 descendientes de Jacob. Y comienza por darnos los nombres, y conviene que lo sepa todo el mundo que no lo sabía. Los que ya lo saben solamente lo van a recordar. Todas las listas de los apóstoles comienzan por Simón, llamado Pedro, en el primer lugar. En el último lugar concluyen con el 12º, que es Judas Iscariote. La colocación en ese orden manifiesta la importancia de cada uno. Pedro es el jefe de los apóstoles, se llamaba Simón, el Señor le ha puesto el nombre de Pedro porque su presencia es fundamental en su iglesia. En cambio, el último es Judas Iscariote, que a Jesús lo traicionó. Aquí podemos notar una cosa también interesante. Había un homónimo de Simón Pedro entre los discípulos. Este era llamado el cananeo. Cananeo significa comerciante o significa celoso. Y se identifica también como gente violenta que rechazaba el dominio de los romanos. El otro que tiene un homónimo es Judas Iscariote. Y su homónimo, el hombre que tiene el mismo nombre que él, es Judas Tadeo, que en este evangelio es mencionado solamente como Tadeo. Simón Pedro es llamado Pedro porque Jesús le cambió el nombre para la misión que le había encomendado, y es mencionado con su hermano Andrés, que posee un nombre griego que significa varonil. El que sigue no se llama realmente Santiago, la traducción está mal, se llama Jacobo, pero se ha españolizado por una época anterior de España. En todo caso, la traducción sería San Yago o San Jacobo. Su hermano se llama Juan, son hijos de Zebedeo. Los que siguen es otra pareja porque van de 2 en 2 transmisión, Felipe y Bartolomé. Uno es paisano de Simón y de su hermano, Felipe, y el otro parece ser que es de la zona de Caná. Los que siguen son Tomás y Mateo, que es descrito como publicano porque es su oficio. El otro, Jacobo, es hijo de Alfeo, para que no se confundan. Tadeo es Judas Tadeo. Y los otros ya los mencionan, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Y los destinatarios de esta misión son definidos por el autor, el dueño de la mies, que no vayan a tierra de paganos, que no deben entrar en ciudades de samaritanos. En esta misión que Jesús ha querido confiarles, su destino es ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta cosecha, que es mucha, se ha convertido nuevamente en un rebaño disperso que los apóstoles enviados por Jesús con los poderes de expulsar demonios y de sanar enfermos van a ir a buscar para reunirlas en el rebaño de Jesús. Y por el camino deben anunciar en voz alta que el reino de Dios ya se ha acercado, pero como este evangelio fue escrito para judíos, nunca se pronuncia el nombre de Dios. En este evangelio se hacen circunloquios, rodeos, y se dice en el anuncio: el reino de los cielos ya se ha acercado. Y por eso conocemos que el evangelio, según San Mateo, fue escrito para destinatarios que son judíos, para demostrarles que Jesús es el Mesías prometido, que en él se cumplen las promesas. Una de las promesas que aquí se cumple es: yo mismo iré a pastorear mis ovejas. Y lo mismo dice: yo seré su pastor. Es Jesús
el que cumple esas promesas al pueblo de Israel. Que el Señor lo bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.